el ejercicio de producir una narrativa en donde te puedan corregir, te puedan reorientar y demás, pues entonces resulta como muy en el aire en el ejercicio. Entonces la invitación que nosotros hicimos desde el comienzo fue que cada uno de los y las participantes pudiera crear un producto, ya fuese escrito, cuento, poema, no sé, novela, microcuento, ya fuera fotográfico, una serie de fotografías, ya fuera visual, un dibujo, una serie de dibujos, o ya fuese audiovisual, un pequeño clip y video, o también sonoro, puede ser un podcast, y desde allí que se pudieran sumar a este ejercicio de recopilación que estamos haciendo, porque la intención es que al final de este taller, que va a ser la próxima semana, en la última sesión con la profe Paula, después de eso, pues les vamos a hacer llegar como en una plataforma, además de los comentarios de los productos, pues los van a poder ver en una plataforma web que hemos dispuesto para eso y que es como el producto que estamos acumulando. Pues dado que este ejercicio no solo lo estamos haciendo nosotros acá, sino que ya lo hemos hecho en otros espacios, entonces queremos hacer como ese contraste y queremos invitar a las personas que participan de nuestros espacios a que creen de la mano con nosotros, que hagan historias, que hagan productos y que desde allí podamos nosotros conocernos, encontrarnos, corregirnos, leernos, escucharnos, vernos, etcétera. ¿Sí te quedó claro, Humberto? Perfectamente claro. O sea, digamos, usando de pronto ahorita la imaginación, cuando me hablas del producto que ustedes están construyendo, que hablan de una plataforma, o sea, ahí van a estar recopiladas todas las historias que se han construido, o sea, que se han construido y las que se están construyendo durante esta escuela de narradores. Exactamente. Ok, o sea que más o menos, dadas las fechas que me hablas, tengo 2 semanas para como tal concretar o materializar una historia en una serie de fotos o de dibujos o pinturas o audiovisual o sonoro hablando de podcast. Exacto. Ok, Ok, sí entendí. perfecto. Listo, pues. Gracias, muchas gracias, muy amable. Vale. Bueno, entonces a las 4 personas que se conectaron hoy, les agradezco inmensamente. El taller de hoy está diseñado para ser muy conversado, muy participativo, y además porque aquí voy a comentar algo que usualmente no se comenta en las aulas de clase, en los salones o en los espacios formativos que tienen que ver a la hora de generar narrativas, sino que uno lo aprende, como dicen, a la maldita sea, a las malas. Y en esa experiencia a las malas es que uno permite aterrizar o permite entender cómo es esta lógica de construir historias finalmente. La verdad es que hoy les voy a hablar no tan catedrático, no tan académico, sino que les voy a hablar muy de la experiencia, pues porque lo que les estoy contando en parte está relacionado pues a toda la experiencia vivida desde la cual he participado en la construcción de historia, ya sea como autor, como editor, como productor, etcétera. ¿Vale? Pues porque esto es un ejercicio en el cual he estado involucrado desde hace ya ciertos años. Entonces, les pido por favor a las 4 personas, pues que en el momento en el cual este es el espacio de participar, ojalá podamos participar, puesto que hoy somos un número mucho más interesante y reducido. ¿Vale? Entonces, lo primero es que, perdón, nuestro taller de hoy, justo como lo había dicho Claudia Patricia, que es nuestra coordinadora logística, va a tener la intención de ver cómo es el tema de la escritura y de la creación de historias. Cuando hablo de escritura, no me refiero necesariamente a ese acto de sentarse a escribir para producir y entregar un texto escrito, sino que también hablo de todo el ejercicio, el cual nos permite a nosotros establecer un guión, una línea y una intencionalidad para poder construir esa historia y que esa historia, a pesar de que esté en un formato, a pesar de que esté en varios formatos, necesariamente requiere tanto de un ejercicio de escritura, de visualización de guión, como también requiere de definir y de tener en cuenta una serie de elementos que nos va a ayudar a nosotros
a potenciar y a mejorar aquello que estamos contando. Porque es diferente cuando uno presenta solamente un producto en un solo formato, un texto, una foto, una imagen, a que cuando uno presenta un elemento en un formato mucho más multimedia. Multimedia en este caso lo defino como todo aquello en lo cual hay varios elementos combinados para construir una historia. Entonces, buenas noches a quienes están conectando apenas. Angie, que apenas comenzamos, ¿vale? Entonces, independientemente de todo, por más ermitaños, por más aislados que nosotros estemos, a la larga, crear una historia es un ejercicio colectivo. ¿Por qué? Porque si bien la creación primaria, la producción como tal, es un ejercicio individual o es un ejercicio colectivo, es un ejercicio que puede resultar aislado, pequeño, ya la parte colectiva como tal llama y exige la presencia de una serie de actores que nos va a ayudar a nosotros a poder consolidar aquel producto, aquella historia, independientemente del formato que nosotros queremos contar. Y es que esto a la larga termina siendo un trabajo de equipo. Por ejemplo, el cronista que sale a hacer sus historias, sale a hacer sus crónicas, ¿cierto? Casi siempre está acompañado de un fotógrafo o requiere la compañía de un fotógrafo, hablando pues en tiempo presente, que le permita ayudar a consolidar esa historia. O a veces el fotógrafo también requiere de la compañía de un asistente, de un lo que sea, que le ayude a consolidar su historia. El músico, el compositor, requiere el trabajo de todo un equipo técnico, conceptual y lírico que le ayude a consolidar su formato. A lo que hoy es que nosotros, independientemente de lo individual o lo colectivo que pueda hacer este ejercicio de crear, a la larga estamos en un ejercicio en el cual nosotros nos estamos relacionando con otras personas y que esa relación con otras personas va a ser importante y va a ser vital porque esa función o ese rol de esas otras personas es lo que nos va a ayudar a nosotros finalmente a poder consolidar nuestros productos o poder consolidar nuestras historias. De la larga se vuelve una relación interesante porque uno se da cuenta que el ejercicio de contar, el ejercicio de narrar aquellas realidades y aquellas ficciones en las cuales nosotros vivimos, no es un tema de uno mismo, sino que es un tema en el cual muchos y muchas terminan involucrados y van desde aquellas personas que están en el ejercicio de la producción, desde la postproducción de aquello que estamos haciendo, hasta aquellas personas que se vuelven nuestros lectores, nuestros usuarios, nuestros consumidores. Entonces, con esto, quiero decirles que va a ser muy importante que cuando ustedes estén pensando esas historias que quieren contar, que quieren narrar, ya, no lo piensen solo como un ejercicio individual, no caigan en el ego del creador, del productor, del guionista que dice, no, es que soy yo el que hago la historia, soy yo el creativo, sino que tengan en cuenta que ese proceso de genialidad, ese proceso de originalidad está acompañado por muchas cosas y termina siendo un ejercicio de armonía y de sinuosidad. O sea, termina siendo un ejercicio en el cual uno termina, por así decirlo, bailando con otras personas, termina relacionándose con otras personas y termina siendo algo que uno construye en conjunto y que construye en colectividad. ¿Por qué? Y a lo que voy es a que puedan entender y puedan comprender de que a la larga el crear y el contar es un tema en el cual uno da, pero también uno recibe. Y no solamente recibe opiniones y críticas, sino que también recibe apoyos, recibe ayudas. Es un trabajo muy direccionado hacia trabajar en colectivo, hacia trabajar en equipo. Y esto es importante que lo comprendan, ¿cierto? Porque, o si no, buenas noches para quienes están ingresando. Esto es muy importante para que lo entiendan, porque o si no, pues quedamos en el ejercicio de que nuestras historias pueden confundir o pueden caer en el fracaso simplemente por no comprender que a la hora de crear historias nosotros no solamente estamos en un ejercicio individual, sino que estamos en un ejercicio colectivo. Y ahora,
ustedes pueden ver, por ejemplo, a los grandes escritores que prefieren escribir en el silencio y navegar en el silencio. Pero tarde que temprano, por más soledad que haya en ese ejercicio de escritura, en ese ejercicio de crear, en ese ejercicio de contar, se va a terminar acudiendo a un par, a otra persona, a cualquier otro que le permita a uno mejorar aquello que está contando. Y eso está muy relacionado con el hecho de hacer entendible nuestras historias. Porque es que por más que uno se las quiera dar de cuerdo, se las quiera dar de lúcido, cada uno, como dice, como dice ese sonido de Héctor Lavoe, cada cabeza es un mundo. Cada uno tiene una cabeza aparte, una forma de entender aparte. Y si no hace ese proceso de transición, si no hace ese proceso de entrar en comunicación con la otra persona, presentar aquello que uno está haciendo a la otra persona, pues se va a quedar en el tema o en esa dinámica de que creó, pero en el momento en el cual vos exhibiste, vos publicaste y entró otra persona ¿a qué? Como a comentar tu trabajo ya producido, ya entregado, pues puede que o se confunda o no entienda o muchas otras cosas. Humberto levantó la mano, ¿tenías alguna pregunta? Pues sí, qué pena. No, pues iba a preguntar de pronto qué era sinuosidad. Voy a buscar igual el significado, pero igual sería de pronto cómo lo interpretas tú que lo escribes cuando hablas de, o sea, no, nunca había escuchado esa palabra, sinuosidad. Bueno, la palabra sinuosidad aplica a muchas cosas. En el caso de la escritura y de la creación, es ese concepto que te permite hacer fluido, maleable y accesible aquella historia o aquel formato, aquel producto que tú estás creando. Es aquello que te permite hacerlo asequible, que te permite hacerlo entendible, ¿ya? Que no va solamente por el simple hecho de hacerlo entender, sino que también va por el hecho de que la otra persona se pueda sentir cercano y se pueda sentir identificado dentro de aquella historia que me están presentando, que trasciende el mero acto contemplativo o el mero acto interpretativo de intentar entender qué es lo que me están contando y va más allá y permite la capacidad de generar una experiencia. A eso va el concepto de sinuosidad, que es como permitir Genial. aquella fluidez, ¿ya? O sea que hablando de una característica, o sea, de un texto con característica de sinuosidad o con una sinuosidad rica, eh, eh, son como los elementos o símbolos que me ayudan a imaginar la historia, o también incluye, por ejemplo, la calidad de conectores que se use, o sea, la forma como escriba, aparte de los símbolos que use para que el que me lee imagine y entienda, o algo así. Por ahí va. Pero no se queda solamente, tú nos comentas el tema de la prosa, del saber jugar con las palabras. No solamente se queda allí, sino que es aquellos elementos que me permiten a mí poderme sentir cercano y generar una experiencia significativa y recordativa dentro de la historia que estoy consumiendo, ¿ya? Es como aquello que uno dice, uy, qué bacano, ¿ya? Es aquello que le permite sorprender y que permite que esa persona que está viendo esa historia se pueda conectar mucho más. Y no es un ejercicio complejo, sino que es un ejercicio consciente en el cual aquella persona que está produciendo esa historia que va a poner y que va a exhibir ante un público, ¿ya? Es aquel elemento que le permite a la persona que consume la historia sentirse cercana a ella, que la permite palpar, que la permite tocar. Un ejemplo, digamos que con eso juegan mucho ahora las series, pues series Netflix, Amazon, todo eso. Y con ello jugaron mucho las telenovelas, ¿ya? Un ejemplo muy cercano es ahorita el que estamos viendo con Pasión de Gavilanes. El hecho de que Pasión de Gavilanes fuese producida en el 2003 no es de gratis, que fuese exhibida y que mostrara lo que está mostrando, haciendo el análisis de la novela desde un aspecto
precisamente de esos elementos de sinuosidad, sino que está mostrada y está exhibida en un espacio en el cual, uno, muchas personas se sienten cercanas a aquello que está mostrando la novela, no solamente desde el aspecto pasional, sino desde el aspecto cotidiano, y dos, juega con aquel elemento o con aquel discurso político que tenía eco en el momento en el cual se produce la novela. Y es que en el 2003, digamos 2003-2006, son los años del auge de la política de seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe, sin entrar en el debate político. Ya eso hace que todo ese lenguaje, que todo ese discurso que nos están bombardeando a diario en lo político, en lo mediático, tenga mayor eco a la hora en el cual yo empiezo a ver esos paisajes. Porque uno de los lenguajes justamente con los cuales jugó esa novela, valga la redundancia, fue con el hecho de que, ay, es que no podíamos volver al campo, pero ahorita estamos volviendo al campo. Ay, tan memorable ese campo. Ay, sí, yo me acuerdo que, ay, mira el pueblo, ay, mira una cosa, ay, mira la otra. Son aquellas situaciones cotidianas que nos permiten a nosotros estar cercanos y ser cercanos a aquello que nosotros estamos consumiendo y que estamos exhibiendo. Y en eso Ok. va a ser muy ¿Cómo, cómo, importante, sí, Humberto. o sea, ya digamos que ahí como creador, yo ya comienzo a tener en cuenta esos elementos que conecten el subconsciente colectivo, ¿no? Ya de manera global, o sea, entre más pueda usarlo, más cercano puedo hacerlo sentir la historia. Exacto. Gracias, yo creo que perfecto, entiendo. Y Gracias. ahí no hay que exagerar, porque entonces ahí uno puede decir, no, pero entonces yo voy a llenar de muchos elementos significativos mi historia para poder hacerlo cercano. No. Es más, entre más definido y más acotado esté, como que jueguen con un solo concepto, con una sola idea, muchísimo mejor. Porque van a haber formatos en los cuales ese elemento no quepa. Por ejemplo, la fotografía. Vos con la fotografía, no me voy a meter en el tema, porque no es mi tema, pero es con la fotografía no puedes jugar con una saturación de conceptos porque si no te estallas. O con la misma crónica. Ya a la hora en la cual vos creas una crónica, ya sea escrita, ya sea sonora, tenés que delimitar con cuáles conceptos y cuáles ideas son las que vos vas a resaltar, porque o si no, paila. Las saturadas volvés un sancocho y no lo entendés. Bueno, ya con esta breve introducción, con este comentario que nos hizo Humberto, vamos a hacer ahorita un ejercicio. Y en ese ejercicio, yo quiero que podamos identificar qué elementos son importantes de tener en cuenta a la hora de crear una historia, no solamente en el tema técnico como tal, sino también en estos pequeños conceptos, en estos pequeños detalles que estoy resaltando. Y este ejercicio va a tener tres partes. En esta primera parte, yo quiero que por favor, todas y todos, lean ese fragmento que está allí y me puedan contar qué parte de ese fragmento no se podría representar visualmente y por qué. ¿Por qué les digo? Porque hay cosas que cuando uno las lee las puede representar visualmente, pero hay otras cosas que no. Entonces, tómense en el tiempo, lo leen y van levantando la mano, porfa, preferiblemente para darles paso. Y cuando quieran participar, pues entonces levantan la mano, participan, o si no hay nadie hablando, pues entonces toman la voz y participan. Hagámoslo en unos 2 minuticos, 3 minuticos, ¿vale? Si a alguien no le quedó claro, me puede decir y vuelvo y le explico.
Para quien se acabó de conectar, buenas noches. Vuelvo y explico el ejercicio que estamos haciendo. Hoy estamos haciendo un ejercicio, viendo algunos elementos acerca del tema de escritura y creación de historias. Y en este primer ejercicio, lo que estamos trabajando con los y las participantes es un tema de comprender los elementos que hacen parte de la construcción de las historias. Entonces, en este primer momento del ejercicio, lo que se les está preguntando es del fragmento que están viendo a continuación, ¿qué parte no se podría representar visualmente y por qué? Una Sí, Miguel, buenas noches. buenas noches. Esto del hay, pero es que se me perdió el texto acá. El 1-1 del marcador. Pero eso es un error. Esto que se les pagó a propósito. Sí. Aquí, digamos que en la escritura, los temas ortográficos, si ven errores, son errores a propósito, no son errores porque sí. Pero entonces, más allá del tema de los errores, como que podamos ver qué elementos no se podrían representar visualmente, ¿vale? ¿Alguien más iba a participar? ¿Escuché otra voz? Fabián, levantaste la mano, participa. Fabián Humberto. Gracias. Pues bueno, al principio sí, de pronto ya como opinando como respecto al tema, eh, tal vez lo que le pasó al compañero me pasó también a mí, ¿sí? El primero leí una I, luego dije una L y luego como contextualizando fue que entendí que era un 1-1, pues ya, pero sí tuvo más dificultad el tema. Y cuando dice en la parte del texto donde dice al lado del lente con el cual siempre he trabajado a gusto, eso ahí no, o sea, como que me tocó leerlo varias veces como para poder como analizar la imagen visual que se genera, porque casi que todas las palabras me llevan a una imagen de inmediato. Muy bien, Fabián Humberto. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien que de pronto no haya tenido la oportunidad de participar en los otros talleres? Buenas noches, qué pena por la demora. Hola, Gabriel, buenas noches. Hola, bien, pues vea, yo veo acá No me diferentes puedo hacer opciones. una imagen gráfica, ese ¿Cómo dijiste? Hola, Primero Robinson y luego Gabriel. listo, vale. Gracias, Clau. Robinson, ¿ibas a hablar? sí, no sé si me alcanzaron a escuchar lo que les comentaba, pues que del texto, de lo que no me puedo hacer una imagen gráfica es sobre el pedazo que dice que el Deportivo Cali caía ante un pequeño de la liga local, esta vez frente al Atlético Huila. Digamos que si bien puede entenderse, no logro hacerme una imagen de cómo cae este equipo frente a este otro. Así que creo que de esa parte. Listo, Robinson. Ahora sí, Gabriel. Bueno, hay una cosa en la cual uno no puede volver en el cine, es cuando se vuelve a la parte de las emociones. Él dice, me volví a mi preocupación principal. Uno cómo se devuelve una preocupación. Entonces, de pronto es algo que no puede ser evidenciado gráficamente.
de pronto se puede contar de otra manera, se tocaría que buscar como otra forma. Pues eso es lo que pienso. Jessica alzó la mano. Sí, hola. Al leer este fragmento, yo me hago en mi mente la imagen, no sé, me imagino la gente celebrando, lo que dice como al final, es como lo que más me puedo imaginar. Incluso puedo escuchar cosas, no sé si sea normal, pero en mi mente escucho como bullicio cuando leo esto y me imagino lo que ahí dice. Listo. Es que no, no es normal, no estás bien. Sí, es real, no sé, me parece chévere. No, claro, yo pienso que eso hace parte precisamente de lo que se está hablando. Esos elementos que enriquecen la historia y nos hacen cercanos a la intención, ¿sí? Y en ese momento el hecho de leer, no sé, yo no sé si por ahí dice estadio, pero no sé, pues el ver un partido, te imaginas un estadio y uno de una vez se imagina la bulla, es increíble. No había sido consciente en el momento en que lo imaginé, ahorita mientras leía, pero ahorita que lo dijiste, como que volví a hacer el ejercicio y claro, pero aparecen el resto de elementos que tal vez inconscientemente están, enriquecen la historia, pero el que las lee, pues no siempre como que los identifica como elementos separados. Exacto, es genial. Como la experiencia de leer cosas así, que lo lleven a uno a imaginar e incluso a escuchar. Muy chévere. La riqueza del cuento, yo creo que ese es el arte mismo del cuento, ¿sí? O sea, el cuento más pequeño del mundo, el más corto del mundo, puede que esté equivocado en, en lo literal, porque hasta hace poco lo escuché como hace un mes y quedé sorprendido porque decía, como que el cavernícola despierta, el dinosaurio aún está ahí, algo así, o el hombre despierta y el dinosaurio aún está ahí. Y es todo lo que a mí me generó como una especie de, como un retroceder en imaginario y me hizo sentir hasta el mismo cavernícola. Geniales Sí. esos comentarios, muchachos. ¿Alguien más desea comentar en este momento? Sí, alguien levantó la mano. Jessica, ¿ya ibas a decir algo más, Jessica? O... Sí, no, ya concluí con que es genial la experiencia de leer y ahora pues es el reto de construir una narrativa que logre hacer este tipo de cosas en las personas que la lean. Bien, Jessica, muchas gracias. ¿Algún otro compañero que desee participar que no haya podido comentar? Bueno, entonces, como les venía diciendo, estamos en medio de un ejercicio. El tema de hoy para quienes apenas se conectan es la escritura y la creación de historias. Ya vimos un primer fragmento de un texto. Ahora vamos a pasar al segundo momento y ese segundo momento es visual, ¿cierto? Entonces, eh, vamos a hacer este mismo ejercicio, pero ahorita vamos a hablar es desde la imagen. Quiero que por favor me respondan, caray, y me digan qué nos puede decir esa imagen que ustedes están viendo a continuación por sí misma. ¿Qué les dice esa imagen a ustedes? La imagen, solo la imagen. ¿Qué les dice? ¿Qué les quiere comunicar? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa intención, ese mensaje o esos mensajes que les quieren comunicar? La contemplan y la vamos conversando, ¿vale? Si algo, levantan la manito.
Primero va Angélica y luego el señor José Leiber. Buenas noches. Buenas noches, ¿te escuchamos? Sí, pues lo que se observa allí es que es como un parque, es un sitio muy central, una calle muy concurrida y al fondo se ve como que hay una discoteca. Sí, bien, Angélica, muy bien. José Leiber iba a comentar. Buenas noches. Sí, pues básicamente aquí lo que significa es, sí, es como decía la compañera, en un parque, pero esta es la realidad que vive en los pueblos colombianos, que me va a entender el desempleo que tan numeroso que existe en nuestro país. Y eso me vende esa imagen. Sigue Miguel. Bueno, bueno, igual a mis compañeros es un parque, pero entonces me ponen un contexto que es en un pueblo, prácticamente por la vestimenta de todos aquellas personas, la estructura como tal de, de la casa, del final, pues es como es de esas casas antiguas y, y pues veo como si fuera un domingo, cuando los campesinos bajan al pueblo y están haciendo como esperando o hay alguna reunión y están ahí en el parque. Muy bien, muchas gracias, Miguel Ángel. ¿Alguien más que quiera participar? Bueno, resulta bien curiosa la interpretación que hacen y vamos a contextualizarlos. La imagen, pues sí es, digamos que alude a un tema bien pueblerino, pero curiosamente es aquí en Cali, no es en ningún municipio. Ese es el parque, el barrio obrero hace 2 años, pues porque ahorita le cambiaron unas cositas y es un domingo, cosa curiosa como lo acertó Miguel. Es un domingo por la tarde. Sí, digamos que refleja parte del tema de la inactividad y quizás del desempleo que comentó José Leiber y denota un tema de tranquilidad. Y ahora vamos a ver cómo funciona combinadas la imagen con el texto, ¿cierto? Una cosa es que yo me imagine un texto y que ese texto me suscite unas imágenes, pero cuando yo observo la imagen con el texto acompañados, ¿cierto? Aquí ya cambia la interpretación, porque entonces la imagen que acabamos de ver me está contando algo que el texto no me lo dice. Si este texto dijera, el día de hoy fuimos al parque del barrio obrero en el cual había mucha gente y había una estatua gris y de fondo se veía un local de color fucsia de una casa antigua que se llamaba La Matraca. En ese parque principalmente habían muchas personas, hombres adultos, algunos quizás de la tercera edad, en un semblante de entre inactivos, inquietos, inoficiosos. Si yo a ustedes les echo esa carreta, ¿para qué pongo la imagen? Aquí es donde entra ese tema del baile y ese tema de combinación de elementos de los cuales estábamos hablando ahora, ¿cierto? Y eso es lo que a ustedes les va a permitir muchísimo más potenciar esas historias, ¿cierto? Y este es un primer ejemplo. Ahora, les voy a leer el fragmento porque el texto, pues, es un texto de producción mía. Dice, el vivo al hoyo y el muerto al baile. Sí, señor. El gol del empate me tranquiliza. Esta vez, y de nuevo,
El Deportivo Cali caía ante un pequeño de la liga local. Esta vez, cosa curiosa que se repite, frente al Atlético Huila. El 1-1 del marcador, por otra parte, me devolvía mi preocupación principal, ingresar al mítico y melancólico Barrio Obrero. Al lado del ente con el cual siempre he trabajado a gusto y le tributo eterna confianza, llegamos a la vieja barriada, cuyo parque central tiene como guardián al salsero más efervescente que ha cantado en esta ciudad. El Obrero es uno de esos lugares a los cuales los jóvenes salseros, como nosotros, o sea, como quien les escribe, tributamos respeto. Sonoro, melódico, guatequero y encantador, tiene el semblante de un viejo al cual aún le quedan energías en sus pies y sabe que aún puede darse a lo Henry Fiol una última rumbita. Esto, con la imagen acompañando el texto y con una modulación de voz específica, ya a mí me introduce a una serie de propuestas o a un camino en el cual yo los quiero encaminar a ustedes como espectadores y como consumidores de mi historia a comprender aquello que les quiero mostrar, que esto también es importante. Yo esto lo pude haber hecho de forma distinta. Yo esto se los pude haber relatado de forma distinta, pero el relatarlo así y el enunciar los elementos que yo quiero enunciar ya hacen que la historia tenga un tinte particular y tenga un lente particular en el cual yo les estoy invitando a que ustedes se fijen. Y el hecho es que esto yo no lo construí solo, ¿cierto? Por ejemplo, quien hizo la fotografía fue otra persona, que en ese entonces era la persona con la cual trabajaba. Entonces, de entrada uno se ponía de acuerdo y le decía, ve, mira, vamos a hacer una crónica del Barrio Obrero, pero sabes cómo escribo yo, que yo soy más, que quiero resaltar pues más el tema de la salsa, el tema de la rumba, ¿cierto? Entonces, importante poder destacar esto y esto y esto. ¿Por qué se destaca la matraca? Pues porque la matraca es un sitio tradicional de la vieja guardia de Cali, donde bailan boleros, chachachas, bueno, un poco de cosas. Y por eso se destaca la matraca. También se destacan ahí dos cositas. Tema ¿cómo es que dice? La vieja barriada, el salsero más efervescente, a los Henry Fiolo una última rumbita. Allí ya hay elementos que me están ayudando a construir esta historia. Pero entonces esto, combinado con la imagen, no solo se queda allí. El texto como tal se somete también a un ejercicio de edición, de reescritura, de corrección. Y entonces, lo que les quería decir al principio, al comienzo, cuando les decía que las historias no se construyen solas, ¿cierto? Ya se refleja en un ejemplo práctico. Y eso es como la intención o el mensaje que les estoy dando a ustedes esta noche, ¿ya? De que a la hora de ustedes crear esas historias, las historias no se producen por sí mismas, o tampoco se deben de quedar en lo solitario, sino que deben de entrar en un ejercicio de poderlas comunicar, de poderlas relacionar, de si está la intención poderlas hacer visibles, ¿ya? Que le permitan a aquel que ve esa historia entrar en un lugar común, que era uno de los temas que veíamos en la sesión de hace 15 días, ¿cierto? Y de poderse relacionar. Porque a pesar de que muchos de ustedes probablemente no conozcan el espacio, no lo hayan conocido, se encontraron con espacios y con lugares comunes que los jalaron. Por allí una compañera decía, es que yo estoy escuchando. Y al simple hecho de que el texto la lleve a escuchar o a imaginarse unos sonidos, está cumpliendo con su propósito de poderla guiar hacia aquello que quien produce el texto y quien produce la fotografía los quiere conducir. Y eso son cositas que les estoy invitando a que tengan en cuenta a la hora de construir esas historias, que para la próxima vez en las cuales ustedes realicen historias, fotos, videos, dibujos, textos, puedan adicionar pequeños elementos que sean de ustedes, pero que también les posibiliten a esas personas poder adentrarse o poder sentirse dentro de esa historia que se está contando. ¿Vale? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o algún comentario adicional? Bueno, muy bien. Yo tengo una pequeña pregunta. Esta historia que se va a construir puede ser, digamos, como... yo estaba entrando a todo este tipo de capacitaciones, pues precisamente porque
me formo como gestor cultural y estoy desarrollando unos proyectos turísticos rurales. Digamos que no, sin que vaya a ser una cuña, ese texto puede ir dirigido como a esa intención. Sí, puede ir dirigido hacia esa intención. O sea, no tiene que quedarse necesariamente en un único lugar o en una única postura, sino que se puede reorientar en esa dirección. Ahí el consejo es que a la hora de que construyas ese texto, ¿cierto? Uno, sé como muy ordenado, procura mantener ese guión, esa linealidad. Y segundo, si hay elementos o si hay pequeñas cositas que te puedan ayudar a poder fortalecer esa historia, muchísimo mejor. Que no se quede meramente en una construcción individual, sino que tenga elementos con los cuales el público se pueda sentir relacionado, porque eso es lo que hace precisamente que una historia pueda ser más entendible a la persona o al grupo de personas que se le está presentando. Volviendo de nuevo al ejemplo del párrafo que está allí, ¿ya? O sea, por ejemplo, algunos saben que el vivo al hoyo, el muerto al baile, bueno, hace parte de una canción. Algunos saben que existe un club de fútbol que se llama el Deportivo Cali o el Atlético Huila. Así sea ficción o así sea realidad, lo importante es que puedan existir elementos con los cuales haya cercanía. Y después de eso, vos puedes navegar en el recurso imaginativo y en el recurso literario que vos quieras. ¿Ya? Culturales o geográficos. Culturales, geográficos, lo que sea. Un ejemplo burdo, Star Wars. Si vos te pones a ver a simple vista, Star Wars está construido en un universo totalmente alterno, totalmente diferente al que cualquier persona de entrada se puede imaginar. Y la gente usualmente los usa como, esos muñequitos, esos piu, 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 esas cositas. Cuando vos te pones a ver al detalle Star Wars, ¿cierto? Hasta luego. Hay elementos que si bien no hacen parte ni del guión, ni el nombre, ni el tema cultural como tal, uno se asocia con esos elementos. Uno de ellos es el espacio donde transcurren las historias de Star Wars, ¿cierto? Quitando por fuera del espacio, muchos de los planetas o son puertos, son bares, hay desiertos, hay selvas, hay lugares nevados, y esos son lugares en los cuales uno como espectador se puede situar. Otro elemento importante son aquellas sensaciones o aquellos sentimientos que experimentan los diferentes protagonistas, ¿cierto? El amor, la amistad, la lealtad, la valentía, bueno, muchísimas cosas, ¿ya? Y aquí lo que les quiero decir es que independientemente de lo ficticio, de lo aproximado que sea ese universo creativo y narrativo que ustedes están imaginándose, el éxito y la clave de su historia va a estar es en saber relacionar esos elementos, porque quizás uno no pueda estar en el espacio como los de Star Wars, pero muy probablemente sí pueda estar en un bar, pueda estar en una escuela, pueda estar en un desierto, pueda estar en una selva o pueda estar en un lugar muy frío, ¿vale? Avanzando entonces, porque esta clase ha estado bastante interesante, voy a entrar a lo que he venido hablando, que es la sincronía de los elementos. Imagen y texto, foto y audio, o el mero texto y el tono del texto, ¿cierto? Y muchísimos otros elementos más van a tener esa capacidad de crear historias y trasladarnos a ese mundo propositivo del cual hemos venido hablándoles. Algunos de ustedes pueden consultar y estuvieron en la clase de la aldea, que hablamos de la aldea y que uno se imaginaba pues una aldea, etcétera. Y aquí es precisamente donde entran a jugar esos elementos para crear esa aldea. Entonces, para ello, ¿cierto? Va a ser muy importante una adecuada selección del formato o una adecuada selección de los formatos que se están creando, ¿ya? Más allá, o saltándose un poco el tema técnico o argumentativo, lo importante para ustedes va a ser que sepan elegir qué poner y qué no poner en esa historia que cuentan, porque la intención tampoco es que exageren.
Y cuando voy al tema de exageren, es que a veces uno quiere sobresaturar ese personaje y lo vuelve un típico personaje, un típico objeto cliché, sobresaturado, sobreexagerado, que ya al espectador, ya al consumidor le puede llegar a parecer lastimero, fastidioso, chirriante, porque ya exagera, ya raya en la hipérbole, hipérbole, ¿cierto? Y con esto les quiero decir que cuando ustedes entran en el juego de seleccionar esos elementos para ser sutiles y para crear esas historias, aquí más es menos. Entre ustedes más limitados, más puntuales y más precisos, sean con las historias que les quiero contar muchísimo mejor. Y es de saber escoger esos elementos, saber ver cuándo entran, cuándo salen, cuándo no hay que quedarse, porque si uno se queda detallando un elemento, detallando un personaje que no tiene que ver nada con la intencionalidad de la historia que ustedes están contando, entonces aquí es donde empieza a enredarse el asunto. Imagínense que en el párrafo anterior que acabamos de ver, del muerto al hoyo y del vivo al baile, sí señor, imagínense que el escritor se hubiera quedado narrando el partido del Deportivo Cali. No, y es que el Cali hizo esto, hizo lo otro, y salió, y entró, y no sé qué, y no sé cuánto. Si es una crónica del barrio obrero, ¿yo por qué me voy a quedar hablando del Cali? Agrego el detalle del Cali porque a mí, como escritor particular, soy hincha del Deportivo Cali. Ese día jugó el Cali, casi pierde, y bueno, fue un rollo. Lo menciono, pero como un elemento recursivo, un elemento narrativo, un elemento interesante, más no lo adiciono como un elemento central de la historia. Lo mismo pasa con la fotografía. La foto se detiene en la matraca porque la matraca es la matraca, el sitio de rumba. No se detiene ni en el señor que está mirando para el piso, ni en el señor que está mirando para arriba, ni en los que están sentados, ni en la banca, ni nada. Aquí en la sincronía de los elementos hay que saber seleccionar esos elementos que van a ser parte de nuestra historia y también seleccionar en qué momento entran y en qué momento salen. En este caso, ¿qué les recomiendo? Lo primero es que, como les decía desde el principio, uno no trabaja solo, muchachos y muchachas, señoras y señores. Uno, quiéralo o no, a la hora de crear una historia, trabaja en compañía. Y ese trabajo en compañía va a ser muy importante saber uno con quién está trabajando y también poder saber cuál es la capacidad o cuál es el límite de aquella persona con la cual está trabajando. O sea, en el caso del ejemplo que acabamos de ver, quien escribía sabía los límites de quien tomaba las fotos y viceversa. O sea, la foto debía tener la capacidad de poder mostrar aquello que el texto no puede mostrar o aquello que la intención de la historia por sí misma no tiene que mostrarse, ¿ya? Porque la intención no es entrar en un tema de detalles, sino en un tema de historia. Eso pasa con todos los formatos. Pasa con el audiovisual, pasa con el sonoro, pasa con el escrito, pasa con el plástico performativo, ¿vale? Lo segundo es que hay que saber darle límite y conocer el límite de los productos. Uno quisiera contar la historia sin fin cuando está escribiendo y quisiera contarlo todo. Pero vivimos en una sociedad, en un mundo en el cual la atención es limitada y las personas toleran un límite para ciertos productos. Si uno ve una película, espera normalmente que la película tenga una duración de tiempo. Si uno lee un texto, un artículo de prensa, una crónica, eso tiene un límite y no es de gratis ese límite. Si uno lee una novela, sabe que a qué novela se está enfrentando y por qué la está seleccionando antes de leerla. Asimismo, va a ser importante que nosotros pensemos el límite de nuestro producto. Si va a hacer una crónica, es una crónica de 1000 palabras, no más, porque no me cabe, porque no la intención, porque no sé qué. Si voy a hacer una serie fotográfica, esta serie fotográfica se va a tener estos elementos porque no me cabe, porque no entra, porque no sé qué. ¿Ya? Y tercero, para que pasemos a otro ejemplo, porque quiero que esta clase sea como muy dinámica, muy que ustedes la puedan entender en un lenguaje muy común, es que hay que saber leer y hay que saber escoger los momentos en los cuales uno puede o no debe publicar una historia. Y les voy a decir por qué. Porque a veces
puede que uno saque una historia y quizás esa historia, ese comentario, ese tema que uno quiera mostrar, no esté en el momento idóneo, en el momento adecuado para poderlo contar. Pero aquí uno llama y puede decir, ah, es que la libertad de expresión, es que yo soy el artista y puedo mostrar, puedo sacar, puedo decir en el momento en el cual a mí se me dé la gana y me importan tres flores y me dicen o no me dicen. Pero aquí entra entonces la responsabilidad de ustedes y el criterio que ustedes tengan en el momento en el cual producen una historia. ¿Por qué? Porque si ustedes publican algo, sacan algo que pueda ser sensible, no solo para el público, sino también para el contexto en el cual se está viviendo, entonces quizá la historia pierda su contenido, pierda su crítica original, porque se va a chocar con otro tema, ¿ya? Entonces, por eso es importante saber jugar con los momentos y es como una recomendación también. Esta historia es interesante, la que está subrayada. Gabriel García Márquez publicó Crónica de una muerte anunciada finalizando los años 50. Crónica de una muerte anunciada, que a uno se la pone a leer cuando está en el colegio, a mí me encanta la novela, ¿cierto? Cuenta la historia de Santiago Nazar el día que lo mataron. Lo matan y bueno, todo el resto de la historia es como una especie de novela policíaca intentando comprender los motivos por los cuales se llegó a la muerte de Santiago y nadie evitó la muerte de Santiago, ¿ya? Pero cuando te vas al análisis de la autor y a lo que dice el autor te dice, no, es que la historia está basada en una historia real y el Santiago Nazar de la historia real era un amigo mío. Pero uno dice, bueno, si le mataron el amigo a Gabo de la forma como lo mataron, con cuchillos para matar cerdos, ¿por qué Gabo no saca la historia en 1957? Sino que la saca casi 30 años después. Y a eso responde Gabriel García Márquez y dice muy sabiamente, pues mira, si yo saco la historia por allá, el que gana, el que mete un problema soy yo. Y son los 50, hay un momento político diferente, el Nobel tuvo que vivir exiliado durante muchos años por su postura política, etcétera. ¿Qué le toca hacer al Nobel por un tema personal, pero también por un tema de respeto y de sensibilidad? Esperarse 30 años a que la mayor parte de los protagonistas de la historia se mueran para ahora sí publicarla. Imagínense al nivel que puede llegar una historia o un tema que ustedes produzcan. Bueno, ahorita vivimos en un tema mucho más veloz y más mediático en cuanto al consumo de los productos. Pero esta es una regla que no se pierda. Ahora bien, para dejar de hablar, ¿cierto? Y seguir con ese tema de saber escoger los elementos que nos ayudan a contar esas historias, yo quiero que por favor observen las dos imágenes que están viendo a continuación y quiero que en ese mismo ejercicio de ver qué es lo que nos están contando, quiero que intenten ver estas dos imágenes, qué nos están diciendo y qué elementos, qué objetos, qué cosas dentro de la imagen nos ayudan a entender lo que nos está contando. Les dejo que lo observen, descanso un momentico mi garganta y nos vamos escuchando y conversando, ¿vale? Que quiera participar, levanta la mano, va hablando. Miguel tiene la mano levantada. Fabián Humberto levantó la mano, te escuchamos, Fabián. Gracias. Bueno, pues estas dos imágenes me cuentan la historia, el tiempo de la vida de alguien, con el sol y la luna como el amanecer y el anochecer, asimismo las siluetas de los rostros que están allí, eh, como el cambio de la ropa también me cuenta el paso del tiempo, más que incluso las mismas aves, que pueden ser las mismas aves, pero sí cambia el resto de elementos que me indican que el tiempo pasa.
Muy bien, Fabián, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, voy a hablar, no sé cómo levantar la mano desde el teléfono. Eh, una de las cosas que se logra apreciar ahí, lo decía el compañero, es el vuelo de las aves, pero también la imagen o las siluetas del fondo cambian. Es como una construcción de un nuevo paisaje. Y obviamente, pues estamos hablando del mismo rostro, con el paso del tiempo del Señor, pero me parece algo muy particular ver que el cielo de las dos imágenes está fragmentado, o sea, está cortado, no son como nubes. Y es como que cuántas cosas tocó que vivir para llegar hasta ese momento, para poder llegar a esa vejez. Y es una vejez serena. Se entiende que es serena porque por la posición de los labios, aunque es muy corta en el primero, es una posición como que se estuviera soplando, y en la segunda es como ya como una posición ya de más calma, como más sabio. Y es precisamente eso lo que genera la adultez. Y los dos edificios que se ven al fondo. En la primera silueta no se logra completar el edificio del final, que es un edificio ya más cuadrado, que cambia todo, cambia como toda la estructura y se ve como esa nueva posición. Muchas gracias. Vale, Gabriel, muchas gracias. Miguel levantó la mano. Miguel, ¿te escuchamos? Ve. Bueno, referente a todo lo que nombraron mis compañeros, pues yo también, aparte de eso, veo es como, como todo va mejorando de generación en generación, ¿sí? Porque pues la estructura del primer cosas y él cuando ya pasa, digamos, su tiempo, ¿sí? Como ese paisaje en que es como la vejez, pero a la vez como satisfecho a que ha dejado como un legado que no va a dejar perder, sino que, digamos, sus hijos, sus nietos van a seguir en ese lugar tan preciado que es para su familia o para o todo el entorno que él maneja, algo muy preciado, lo veo yo. Muy bien, Miguel. Han dicho unos elementos bien interesantes. ¿Alguien más? ¿Alguna de las compañeras, compañeros? Pues varias cosas, ¿no? Interesantes que han dicho. Hemos tenido una participación bien interesante. Lo primero, como se habrán dado cuenta en los talleres, soy fanático de Rubén Blades, pero además de ello es que con las tres intervenciones, curiosamente, han contado varias cosas que aparecen en las canciones de ambos álbumes, que a propósito son óperas primas, que de entrada ya nos van a llevar a una historia. Lo primero es que pues el hombre de la silueta precisamente es el mismo hombre, es el legendario Carmelo da Silva, ¿cierto? Y lo vemos en dos momentos. Un primer momento joven, con cabello, ¿no? ¿Cierto? Una mirada mucho más levantada, más confiada. Y vemos el sol. O sea que el sol es el que irradia en ese color, en ese juego de texturas que se ven dentro de la carátula. Vemos también pues que en la silueta hay menos edificios, se ven como menos elementos y los pájaros, curiosamente, pues se ven en un tono mucho menos oscuro, pues precisamente por el tema del sol. Y este segundo perfil, ya vemos a un Carmelo mucho más envejecido, no vemos el sol, sino que la luna, que habla también del ocaso, ya vemos pájaros oscuros, los pájaros oscuros siempre son como agüero de malas cosas, bueno, de lo sombrío y demás.
¿cierto? Y ya vemos que hay un tema mucho más denso, hay como más edificios en la carátula de fondo. Pero se ve también algo interesante que aporta Miguel y es que dice que queda el espacio para los nietos. Entonces uno dice, ¿será que eh, este Carmelo de esta segunda parte tiene nietos, no tiene nietos? Pero lo vemos que aún sigue presente en el mismo espacio, porque en la segunda carátula nos puede mostrar al mismo semblante o nos puede mostrar otra persona, ¿ya? Entonces, ahí hay unas conexiones interesantes. Y vuelve y juega lo que les estábamos diciendo desde el comienzo de la sesión. Y es el tema de saber escoger qué elementos pueden ayudarnos a nosotros a contar estas historias. Imagínense, ni siquiera, yo no les he dicho nada, no hemos escuchado una sola canción, ni una partitura, nada, ni una nota. Pero ya ustedes, con la simple carátula, me están diciendo cosas. Y están diciendo cosas de la historia y se sienten cercanos, o sea, hay elementos que ustedes obviamente conocen y con los cuales obviamente de una u otra manera se pueden sentir cercanos. A lo que voy es que independientemente de todo, el saber escoger elementos nos ayuda. Ya vemos esta carátula, ya esta carátula nos llama unas cosas, entonces cuando escuchamos la canción y cuando vemos lo que nos dice la canción de forma literal y de forma metafórica, el álbum, perdón, uno dice, oh, cierto, ya hay una mayor amplitud y ya hay mayores detalles. Y esos elementos recursivos también pueden ser interesantes a la hora de presentar esas historias en los cuales nosotros jugamos, que no necesariamente tiene que ser algo material tangible o algo conceptual visible, sino con el simple hecho de jugar sol, día, inicio, noche, luna, ocaso. Ya, inicio, fin. Ahí hay una línea, inicio, fin. Ya, no más. No hay otro concepto político, no hay un tema económico, ni nada más. Con esa línea uno ya se está armando una historia. Y aquí es donde viene la sencillez y la sutileza de escoger aquellos elementos o aquellos temas que nos ayuden a nosotros a mejorar y a fortalecer esas historias que les estamos contando. Bueno, señoras y señores, hoy la clase la empezamos muy a las 8:10. Quise hacerla un poco más ligera por varias cosas, pues primero porque pues yo entiendo que a esta hora y extenderse más puede resultar desgastante y más para aquellos que para todos que llevamos en la labor todo el día, ¿vale? Lo segundo es agradecerles a las personas que se conectaron, que estuvieron y que se pudieron conectar a lo largo de la clase. Las participaciones estuvieron muy interesantes e hicieron muy interesante la dinámica de la clase. La verdad es que motiva mucho. Y para quienes se acabaron de conectar, vuelvo y comento. Algunas personas nos han estado enviando los ejercicios, algunos desde hace muchísimo tiempo. Pido excusas por no haberlo contestar antes, pero la verdad, con varias ocupaciones, ya han entrado unos trabajos previos y queremos como tomarnos el tiempo de poderla revisar bien. Esperamos estar emitiendo comentarios en la medida en que que vayamos revisando esos productos que nos hacen llegar a profundidad y poderles estar sugiriendo aspectos y cosas. Lo segundo es decirles pues que la invitación, valga la redundancia, es que la invitación busca que ustedes puedan construir productos, puedan construir narrativas, textos, audios, series fotográficas, pequeños clips, podcasts, crónicas o temas sonoras también, y que ello haga parte de este ejercicio colectivo que estamos construyendo a través de la Escuela de Narradores, porque la Escuela de Narradores se ha convertido en un formato en el cual, junto con mis compañeras, muchas personas ya han ido participando y justamente estos productos que ustedes van a construir van a ser parte de ese cúmulo, de esa plataforma web que estamos construyendo y que va a ser como una plataforma web que le va a decir a muchas cosas, a muchos espacios, sobre la capacidad que tienen las personas del día a día también de contar las historias. También que si de pronto hay alguna inquietud, hay alguna duda y nos quieren compartir algo,
en la medida de lo posible estaremos respondiendo, estaremos como más dispuestos ya esta semana que está terminando y la próxima semana. También decirles que la idea es poder entregar estos ejercicios finales en esta semana y media que queda y que cualquier duda, cualquier cosa, cualquier sesión aparte que quieran tener con nosotros, nosotros sacamos el tiempo y conversamos con ustedes. Jessica Andrea levantó la mano. Jessica, te escuchamos. Hola, sí, precisamente quería saber si puedo sacar como un espacio con ustedes para que me revisen el avance de lo que he escrito. Sí, claro. Entonces, Claro, claro, en la medida de lo posible. Si quieres, lo cuadramos por interno, ¿te parece? Te voy a dar bueno, mi número para que lo cuadremos y lo cuadramos. ¿Tú qué estás haciendo? Cuéntanos un poquito. le estoy escribiendo sobre el barrio, Uy, qué chévere, eso es sobre mi conmigo. barrio. Lo escrito es conmigo y lo visual es con mi compañera Paula. Entonces, no, si querés lo podemos conversar en un ratico, me escribís y cuadramos el día, cuadramos también que envíes el avance y Vale, lo vamos revisando. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? ¿Quiere saber gracias. cómo? Vale, gracias, Jessica. ¿Tienen alguna pregunta del ejercicio? ¿Nos quieren contar un poco qué están haciendo? Ya Gabriel nos mostró una parte. ¿Alguien más? ¿Ya Lo vi? mío es audiovisual. Sí, Miguel. Es un fragmento de la obra de Macbeth de William Shakespeare. Ok, interesante, muy interesante. Entonces ya nos toca a los dos. Entonces también me escribes al WhatsApp y ya ahí cuadramos con la profe Paula para que lo veamos y lo conversamos, ¿vale? Listo, vale, gracias. Bueno, ¿alguien más quiere comentarnos? No sé, ¿tienen alguna pregunta, duda? ¿No se sienten claros? Si no se sienten claros, también podemos conversar. Yo quisiera, primero que todo, pues dar las gracias por el espacio. Realmente es enriquecedor de manera individual y pues por lo mismo también colectivo. Eh, y quisiera pues obviamente motivarlos a que continúen y segundo, pues yo me imagino que ya vienen haciéndolo hace mucho, pero a que me sigan de pronto dejándome participar en estos espacios para poder seguir también creciendo en esta disciplina que siento que ustedes manejan muy bien y puedo aprender mucho. Muchas gracias. Listo, muchas gracias, Fabián. Son palabras que llenan de motivación, ¿no? Y la idea es que, pues este año, producto de la pandemia, fue que nos inventamos esto, pues porque uno nunca, no teníamos muy bien claro el potencial de lo digital y la capacidad que tiene lo digital de romper fronteras. Entonces, si tenemos en un próximo espacio la oportunidad de poderlos invitar a ustedes, ya sea como participantes, ya sea como expositores también de aquello que están haciendo, o ya sea que vayamos a estar en otro espacio formativo, divulgativo, cuentan con nosotros, ¿vale? ¿Alguien más tiene dudas? Vale, muchas gracias. O sea que dentro de las cosas que yo quisiera como a largo plazo es construir como mi tesis a modo de historia. O sea, entonces por eso mismo tal vez me quiero capacitar lo suficiente. Como Bueno, ese libro que también escribió Gabriel García y Ginás, Al filo de la oportunidad para Colombia. Es un libro académico, pero contado de una manera bella. Gracias. muy bien, gracias, Fabián Humberto. Cuenta en lo que te podamos ayudar de una. ¿Alguien más quiere comentar o preguntar algo? Yo quería decir algo que aprendí en la facultad y es gracioso, es con Crónica de una muerte anunciada. Es la mamá de Gabriel García Márquez quien le pide
García Márquez que por favor no publique la obra porque la mamá era la amiga entrañable pues de ella. Y lo que pasa en la historia es que la mamá piensa que el joven está en la casa y por eso le echa seguro a la puerta. Entonces, la culpa de la madre, entonces, hasta que no muere la madre, el protagonista, Gabriel García Márquez, no lanza la novela. Eso lo dice Juan Moreiro, uno de los escritores de las biografías más importantes de Gabriel García Márquez, muy buen profesor de la Universidad del Valle. Sí, Solamente era eso. están cuando, sí, estrofas, porque pues esto es un diplomado de cuentería, ya, de la gobernación. Hola, compañero Chará, ¿qué está hablando? Disculpen. No, estoy acá en otro cuento, Sí, no, organizando dale, algunas. Gracias. Vale, es que es el micrófono encendido. Bueno, ¿algún otro compañero? Si no, pues vamos cerrando. Les recuerdo pues el espacio de comentarios y recordarles que les estaremos confirmando el horario de la próxima sesión, que lo más probable es que sea el miércoles de la otra semana, y nos estaremos viendo con nuestra tallerista Paula Andrea. Y desde ahí ya pues haremos como comentarios mucho más puntuales sobre los trabajos que hemos visto. Agradecerles también a ustedes. Vamos a procurar compartirles esta grabación mucho más pronto para quienes no hayan podido verla, la puedan ver. Agradecerles de nuevo el haberse conectado. La verdad es como muy gratificante el escucharlos y el saber pues que hay personas que también les gusta este cuento de contar, de narrar, de sentir y de leer. Y pues nada, espero que todas y todos tengan una muy bonita noche y un buen fin de semana de velitas, ¿vale? Vale, muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego a todas y a todos. Bien.